Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de drama, salseo y análisis de la farándula. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, una bomba que explotó y dejó a todo el mundo boquiabierto, la entrevista cara a cara entre Demet, nuestra querida Demet y su ex. Sí, escucharon bien. La que pensábamos que era una historia enterrada, un capítulo cerrado, resurgió de las cenizas con más intensidad que nunca. Y la pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿esas disculpas que vimos fueron genuinas o puro teatro para las cámaras? ¿Realmente hubo un arrepentimiento sincero o solo una estrategia de marketing calculada al milímetro? Vamos a analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada que se cruzaron en ese plató, porque aquí no se nos escapa ni una. Vamos a diseccionar el lenguaje corporal, a leer entre líneas y a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de que nos adentremos en este terreno minado, les recuerdo que su opinión es crucial. Así que mientras ven el vídeo, vayan pensando qué creen ustedes. ¿Disculpa real o puro show? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta saber qué piensan. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No te olvides de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos drama, tenemos risas, tenemos de todo. Así que ponte cómodo, prepárate algo rico para beber y acompáñame en este viaje. Bien, empecemos por el principio. El anuncio de esta entrevista fue una locura. Las redes sociales estallaron. Demet y su ex, frente a frente. Era algo que nadie se esperaba. Recordemos que su ruptura fue bastante mediática y, digamos, no precisamente amigable. Hubo acusaciones indirectas, incluso rumores de terceros en discordia. Así que la idea de verlos compartir un espacio, y más aún, hablando de lo que pasó, era simplemente impensable. La última vez que se les vio juntos en un evento público, las miradas que se dedicaron habrían derretido el hielo más grueso. La tensión era palpable, y se rumoró que tuvieron que ser separados por amigos en común para evitar un altercado mayor. La expectativa era máxima. Todo el mundo estaba pendiente del día y la hora. Y cuando finalmente se emitió, Internet se paralizó. Los comentarios se multiplicaban por segundos, los hashtags se volvieron trending topic y los memes inundaron las redes. Era el tema del momento. Desde cuentas de fans dedicadas a Demet hasta perfiles de noticias de farándula, todos estaban cubriendo el evento. La anticipación era tal que incluso cadenas de noticias serias dedicaron segmentos a analizar el impacto potencial de la entrevista en la carrera de ambos. La especulación era desenfrenada y las apuestas sobre si habría reconciliación o una explosión de acusaciones estaban a la orden del día. Ahora, hablemos de la entrevista en sí. Desde el primer segundo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La incomodidad era palpable. Se notaba que había cuentas pendientes, heridas sin cicatrizar y palabras no dichas que pesaban como losas. El estudio de televisión parecía haberse transformado en un campo de batalla, donde cada pregunta era un proyectil y cada respuesta, una estrategia defensiva. Demet, como siempre, impecable. Elegante, sobria, pero con una mirada que lo decía todo. Vestida con un traje sastre negro que transmitía poder y control, Demet mantenía la compostura, aunque sus ojos revelaban la complejidad de sus emociones. Su ex, por otro lado, parecía más nervioso, titubeante. Se le notaba que no estaba del todo cómodo con la situación. Sudaba profusamente y su corbata parecía estar estrangulándolo. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad y evitaba el contacto visual con Demet a toda costa. La entrevista empezó con preguntas suaves, digamos, para calentar motores. El presentador, un veterano de la televisión conocido por su habilidad para navegar situaciones tensas, intentaba crear un ambiente relajado. Preguntas sobre sus carreras, sus proyectos actuales y sus vidas personales ocuparon los primeros minutos. Pero pronto llegaron las preguntas incisivas, las que todos queríamos escuchar. Y fue ahí donde empezó el verdadero drama. El momento clave, por supuesto, fue cuando se abordó el tema de la ruptura. Demet fue muy directa, preguntando a su ex qué fue lo que realmente pasó. Y ahí fue donde llegaron las famosas disculpas. La sala entera contuvo el aliento. Este era el momento que todos habían estado esperando. Su ex se disculpó por el dolor que le causó, por los errores que cometió y por no haber estado a la altura de la relación.
Dijo que se arrepentía profundamente de sus actos y que había aprendido mucho de la experiencia. La emoción parecía embargarle y su voz se quebró en varias ocasiones. Y aquí es donde entra la gran pregunta, ¿le creemos? ¿Fue sincero o simplemente estaba actuando? Esta pregunta resonaba en cada rincón de las redes sociales. Los expertos en lenguaje corporal analizaban cada microexpresión, los psicólogos debatían sobre la validez de sus emociones, y los fans se dividían en bandos, defendiendo o criticando su actuación. Analicemos los hechos. Primero, su lenguaje corporal. Durante las disculpas, evitó el contacto visual con Demet. Miraba hacia abajo, se movía inquieto en la silla y sudaba visiblemente. Esto podría interpretarse como señales de nerviosismo, de incomodidad, incluso de culpabilidad. Un experto consultado por mi canal, la doctora Elena Vargas, especialista en comunicación no verbal, señaló que la falta de contacto visual es un indicador clásico de evasión y posible falsedad. Cuando alguien está siendo sincero, tiende a mantener el contacto visual, porque no tiene nada que ocultar. La evasión sugiere que hay algo que no está dispuesto a revelar, explicó. Pero también podría ser simplemente que estaba nervioso por estar en televisión, frente a millones de personas, hablando de un tema tan delicado. No todos somos expertos en manejar la presión mediática. Después de todo, estar sentado en un plató con tu ex, mientras te bombardean con preguntas sobre el pasado, no es la situación más cómoda para nadie. Incluso los actores más experimentados pueden sentir la presión en ese tipo de escenarios. Segundo, sus palabras. Utilizó un lenguaje muy genérico, poco específico. Habló de errores, de dolor, pero no entró en detalles concretos. No mencionó nombres, ni fechas, ni situaciones específicas. Esto podría indicar que no quería remover el pasado, que no quería reabrir heridas. La ambigüedad de sus palabras generó aún más controversia. Muchos argumentaban que una disculpa sincera requiere asumir la responsabilidad de actos específicos y ofrecer detalles concretos sobre lo que salió mal. Pero también podría ser que estaba evitando decir algo que pudiera comprometerlo, que pudiera dañar su imagen pública. Recordemos que él también es una figura pública, aunque no tan conocida como Demet. Su carrera se ha beneficiado de su relación con ella, y una admisión pública de culpa podría tener consecuencias devastadoras. Tercero, el contexto. ¿Por qué se disculpó ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué lo motivó a hacerlo? ¿Fue una decisión personal o fue una estrategia de su equipo de marketing? Esta es quizás la pregunta más importante de todas. El momento en que se producen las disculpas es tan importante como las disculpas en sí. Aquí es donde entran las teorías de la conspiración. Algunos dicen que lo hizo para limpiar su imagen, que estaba recibiendo muchas críticas y que necesitaba hacer algo para revertir la situación. Los rumores de una campaña de desprestigio en su contra estaban circulando en las redes sociales, y esta entrevista podría haber sido un intento desesperado por contrarrestar el daño. Otros dicen que lo hizo para promocionar algún proyecto nuevo, que estaba utilizando la polémica para generar interés. Coincidentemente, el ex de Demet está a punto de lanzar una nueva serie de televisión, y algunos creen que la entrevista fue una forma calculada de generar publicidad. Y otros, los más románticos, creen que realmente se arrepintió y que quería pedirle perdón a Demet. Esta es la teoría menos popular, pero también la más atractiva. La idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el arrepentimiento sincero puede conducir a la redención es un tema recurrente en la cultura popular. Personalmente creo que es una mezcla de todo. Creo que hay algo de arrepentimiento genuino, pero también hay una estrategia de marketing detrás. No creo que sea una simple casualidad que se haya disculpado justo ahora, cuando está a punto de lanzar un nuevo proyecto. La línea entre la sinceridad y la estrategia es a menudo borrosa en el mundo del espectáculo. Pero también creo que es posible que haya reflexionado sobre sus errores y que haya llegado a la conclusión de que necesitaba pedir perdón. El tiempo cura las heridas y a veces con el tiempo, uno se da cuenta de que ha cometido errores y que necesita enmendarlos. La madurez y la autoconciencia son cualidades que a menudo se desarrollan con el tiempo, y es posible que el ex de Demet haya llegado a un punto en su vida en el que se siente obligado a hacer las paces con su pasado. En cuanto a Demet, su reacción fue muy contenida. Se le notaba que estaba intentando mantener la compostura, pero también se le veía el dolor en los ojos. Aceptó las disculpas, pero con cautela. No se mostró eufórica ni emocionada.
Simplemente dijo que las aceptaba y que esperaba que él hubiera aprendido de sus errores. Su estoicismo fue interpretado de diversas maneras. Algunos la elogiaron por su fortaleza y su capacidad para mantener la calma en una situación tan difícil. Otros la criticaron por ser demasiado fría y distante. Y aquí es donde entra otra pregunta: ¿lo perdonó de verdad? ¿O simplemente lo perdonó de cara al público para evitar más drama? Esta es la pregunta del millón. El perdón es un concepto complejo y multifacético, y es difícil saber lo que realmente está pasando en el corazón de otra persona. Creo que es difícil saberlo. El perdón es un proceso muy personal y muy complejo. A veces uno puede perdonar a alguien con la cabeza, pero no con el corazón. Y creo que Demet está en ese punto. Creo que lo ha perdonado con la cabeza, pero todavía le queda perdonarlo con el corazón. El tiempo dirá si Demet es capaz de superar el pasado y encontrar la paz interior. Y bueno, mi gente, hasta aquí el análisis de hoy. Como ven, este tema da para mucho. Hay muchas interpretaciones posibles y cada uno tiene su propia opinión. Esta historia nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que el perdón no siempre es fácil. En resumen, hemos analizado la entrevista, cara a cara, entre Demet y su ex, centrándonos en las disculpas que ofreció él. Hemos examinado su lenguaje corporal, sus palabras, el contexto y la reacción de Demet. Hemos planteado la pregunta clave: ¿fueron disculpas reales o puro show? Y hemos llegado a la conclusión de que probablemente sea una mezcla de ambas cosas. La verdad, como suele ser el caso, se encuentra en algún punto intermedio. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué creen? ¿Le creen a su ex? ¿Creen que Demet lo perdonó de verdad? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, les quiero agradecer de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su lealtad y su entusiasmo son la razón por la que hago esto. Así que, por favor, denle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que seguiré trayéndoles el mejor drama, salseo y análisis de la farándula. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.